Jaime, gracias por estar en Infobae. Gracias, Luis, encantado. Gracias Un placer por verte. ¿Ves número cuánto que estás visitando la Argentina? Ya ni lo puedes contar, ¿eh? No, he perdido la cuenta. He venido muchísimo, desde muy joven, Desde muy joven. Yo venía a la Argentina antes de conocerla. De niño leía Villiquen, El Gráfico, y ya soñaba con conocer la Argentina. Leyendo tu último libro, otra vez la intimidad sexual dispara un montón de discusiones. ¿Es una obsesión o es una convicción de que contar la intimidad cuenta de verdad a una persona? Es más lo segundo, es más lo segundo. Creo que el modo en que una persona desea, ama, define mucho quién es. El modo en que una persona sucumbe a ciertas tentaciones o se abstiene de ellas o se las reprime, revela mucho quién es. Por otro lado, a mí me parece que las pasiones amorosas, sobre todo las muy turbulentas, dan buenas novelas. Y en esta última hay una pasión turbulenta bajo todo punto de vista, contando desde tu propia historia de la heterosexualidad, la homosexualidad. ¿Te definís como pansexual? No, me defino como bisexual, pero nadie me cree. Nadie me cree. Mira, en mi primer matrimonio estaba casado con una mujer, nunca me he casado con un hombre. Mi esposa no me creía cuando yo le decía que era bisexual. Me decía, no, hombre, estás confundido, va a estar todo bien si nos queremos mucho y tenemos hijos. Te vas a olvidar de esta cosa rara que sientes por los hombres. Luego tuve un novio argentino y fui muy feliz con él. Estuvimos 7 años juntos. Yo venía todos los meses aquí. Y yo le decía, pero Luis, yo soy bisexual. Fíjate que tal vez algún día voy a querer acostarme con una chica. Y él me decía, nah, tú lo dices para darte aires de provocador, pero eres más puto que yo. No me creía. Y bueno, luego me enamoré de Silvia, que era toda una lolita. Y entonces lo que he contado en esta novela, a mí me parece que es un viaje un tanto infrecuente en estos tiempos. El viaje frecuente es salir del closet, decir soy gay, qué valiente he sido, ya se lo he contado a todo el mundo. Pero yo he hecho el viaje en el sentido inverso, es decir, que yo ya había salido del closet, tenía novio, y de pronto me enamoro de una mujer y regreso. Eso no estaba en mis planes. Hay una melodía, leyéndote, yo recuerdo el primer libro que leí tuyo fue La noche es virgen, y hay una melodía permanente en tus textos. Y me parece que, antes de ser provocador, creo que tu uso del sexo es simplemente para que los otros se sientan provocados, no provocar con tu vida. ¿Es muy erróneo lo que digo? No, me identifico con lo que has dicho. Yo no soy como los personajes de mis novelas, por otra parte. Pienso en La noche es virgen, que corresponde a una etapa desenfrenada o libertina de mi vida, y yo no soy ahora como era entonces. Pero sí es verdad que mi biografía sexual y sentimental, y sobre todo las derrotas, los fracasos que he tenido en esos ámbitos, me han dado varias novelas. Creo que de ese pozo oscuro es que salen las novelas. A ese socavón hay que bajar, como un minero, a ver si encuentras oro o plata. Nunca encuentras oro o plata, sales con plomo, con carbón, pero las buenas, verdaderas historias son las que subyacen en tus cavidades más profundamente humanas, miserables, ¿no? Hablando con alguien que conoces y que viene de tu misma patria, que es Mario Vargas Llosa, él se quejaba del periodismo de chismes. Decía que el periodismo se ha transformado en un mero entretenimiento, sin ninguna profundidad, sometido a las reglas de lo solamente atractivo. ¿Coincidís con eso? No. Don Mario exagera. Don Mario pontifica. Es el viejito cascarrabias que está sentado en el banco de un parque y dice, en mi tiempo todo era mejor. Cuando yo era joven éramos más virtuosos, éramos más cultos,
escribíamos alta literatura, ahora todo se ha corrompido y envilecido y acanallado, y el periodismo chismoso, amarillo, qué horror. No. Y entre tanto, don Mario se enamora ¿de quién? Claro. Se enamora de la reina del papel cuché, de la reina del periodismo, del chisme, de la farándula, de la frivolidad. No hay que pontificar en ese tono. No me identifico con don Mario. Además, si me apuras, y como dijo Capote, al final toda literatura es chisme. La buena literatura generalmente proviene de un chisme sabroso. Ahora bien, la clave está en cómo lo cuentas, no en qué cuentas, sino en cómo lo cuentas, ¿verdad? Pero no es verdad. Y el mundo hoy es mejor que hace 50 años, cuando don Mario tenía 30 y no existía la revista Hola. El mundo es mejor. Pensaba, digo, nombraste a un ícono para todos los que hacemos el periodista, que es Capote. Sigue siendo un gran norte, ¿no? Para mí sí. Yo leía Sangre Fría cuando era un niño y realmente esa novela me cambió la vida. Me cambió la vida. Mucho más que una novela de Gabo, de Fuentes, de Cortázar, incluso de Vargas Llosa. Me cambió la vida. Luego descubrir que esa historia había ocurrido en realidad, que estaba inspirada en un crimen real, pensé, caramba, o sea que se puede llegar a ser un gran novelista partiendo de ser un reportero. Y luego Capote a mí siempre me ha fascinado porque era un escritor que no se condenaba a la vida austera, ermitaña, Sufriente. monacal, sufriente. No, era un escritor al que le encantaba estar rodeado de celebridades, de ricos, de famosos, ir a grandes fiestas. Sus cumpleaños los celebraba en el Plaza, en Nueva York. Entonces, es un tipo de escritor levemente frívolo con el que yo me identifico, ¿no? Capote, Manuel Puig, son escritores que a mí me han marcado. Bueno, y estos dos que exhibían su sexualidad como un atributo de la literatura. Exactamente. Digo, Manuel Puig, desde Boquitas, o este libro que no me acuerdo, cuando con sus dos pintores en Río de Janeiro y El obsesionado, o Capote igual, ¿no? Claro, exactamente. El beso de la mujer araña, tal vez. No me acuerdo cuál es, pero bueno, es un relato de Manuel Puig. Claro. Viendo a dos pintores muy hermosos, pintando semidesnudos un departamento, y él piensa en eso. Fantástico, ¿no? Fantástico. A mí todo eso me abrió muchas posibilidades, ver que uno podía narrar desde su sensibilidad femenina, ¿no? Sin reprimirla. Son escritores que a mí me mostraron, digamos, un camino, ¿no? Claro, están los tótems, los grandes arquetipos, ¿no? Y uno los ha leído y también es, supongo, deudor o tributario de ellos. Pienso en Gabo, pienso en Vargas Llosa, y aquí, desde luego, Borges, el más grande de todos, ¿no? Hablemos un poco del periodismo. Yo sé que estás muy atento a la realidad argentina. El periodismo de hoy día. Se ha instalado una nueva categoría que es el periodismo militante. ¿Cómo reaccionás? Bueno, mira, yo creo que el buen periodista tiene que militar, sí, pero militar siempre en la oposición. El periodista militante que defiende al gobierno de turno y que es pagado por el gobierno de turno, entonces ya deja de ser periodista y se convierte en propagandista o en panfletario o en burócrata, ¿verdad? Octavio Paz decía, los agregados culturales tienen más de agregados que de culturales. El periodista militante que vive de la teta del Estado, trabaja en una televisión estatal o en una televisión privada, que vive de la publicidad estatal, en una radio estatal, entonces eso no tiene mérito. El buen periodista, y tengo algún recorrido en esto, es el que siempre se opone, gane quien gane.
Están los K, yo estoy en la oposición. Gana Macri, yo estoy en la oposición. Gana luego Massa, yo estoy en la oposición. Siempre voy a estar ahí, no para aplaudir, ni para chupar de la ubre del Estado, sino para fastidiar, para incordiar, para despeinar al que ocupa el poder. Entonces, yo sí creo en el militante, periodista militante, pero el que entiende que su verdadera función es estar siempre en la oposición. El periodista que se vende a las dádivas y canonjías y prebendas del poder, entonces ya luego es amigo del presidente, aspira a ser ministro, embajador, a viajar en el avión presidencial, formar parte del séquito, ¿no? Ahí el periodista se pierde. Con el espacio pequeño de 4 meses que han pasado, Sí. ¿qué significó Cristina Fernández de Kirchner en particular y el kirchnerismo para la Argentina? Mira, a mí me parece que cuando ellos ganaron en 2003, y Menem además con absoluta mezquindad antidemocrática privó a Néstor de ganar con claridad en la segunda vuelta, tal vez la Argentina necesitaba ese giro hacia el centro izquierda. Yo, de haber sido argentino entonces, no lo hubiera votado a Kirchner. Pero comprendo que, dadas las circunstancias, los traumas que esta nación había vivido, yo comprendo ese giro hacia la izquierda. Quizá los primeros años no fueron tan malos, no se habían peleado de esta manera tan pueril con el grupo Clarín. De hecho, me parece que Clarín era bastante oficialista. Quizá este país necesitaba vivir esa experiencia después de los años de Menem, de la Rúa. Un gobierno de centro izquierda más o menos democrático, con una política económica, digamos, expansionista, keynesiana. Vamos a fomentar el consumo, vamos a crear empleo, no a la globalización, no al libre comercio, no a la libre competencia, no al libre mercado, venimos de eso y nos ha ido mal. Yo creo que la Argentina conscientemente eligió ese modelo, quería probarlo, pues muy bien, lo probó, ¿no? Lo vivió. No creo que eso haya sido malo. Yo hubiera preferido que durase 8 y no 12 años. Me parece que debió durar 8. Lo que prolongó innecesaria y dolorosamente ese modelo fue la muerte de Néstor, ¿no? Me parece que es ahí cuando Cristina gana la reelección. Pero ya el segundo gobierno de Cristina venía muy menoscabado y disminuido y torpe. Entonces me parece que los últimos 4 años del kirchnerismo fueron una agonía, tenían que irse. La Argentina necesitaba un cambio de aire, ¿no? Fuera Macri o fuera Massa, pero no podían continuar estos señores en el poder y ha sido muy bueno que se fueran. Cristina habló de un nuevo socialismo del siglo XXI y allí se encolumnaba con Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, parcialmente Dilma en el Brasil. ¿Existió el socialismo nuevo latinoamericano del siglo XXI? Han existido varias vertientes, ¿no? Hay una que es la vertiente más autoritaria, diría yo, incluso fascista, militarista, que es la venezolana, calcada de la cubana. En Venezuela, los que verdaderamente tienen el poder, Luis, son los militares. La Argentina se ha salvado de esa vertiente chavista, entre otras razones porque los militares en este país no tienen ningún poder. Enhorabuena, menos mal, porque los militares evocan circunstancias muy traumáticas. Entonces, la sociedad civil ha confinado a los militares en un rincón, ¿no? Tal vez eso salvó a la Argentina de ser chavista. Otra cosa que salvó a la Argentina de ser chavista fue que todavía estaba en pie el periodismo independiente, ¿no? Diezmado, acorralado, pero hay un periodismo independiente que se opuso tenazmente al poder inmoderado de los Kirchner, ¿no? Entonces, por suerte, la Argentina no fue Venezuela y cuando les tocó perder se fueron a su casa, entregaron el poder. Esto no ocurre en Venezuela, ¿no?
Los argentinos vivían mejor en diciembre de 2015, cuando la señora se fue a su casa en la Patagonia, que a mediados de 2003, cuando los Kirchner tomaron el poder. Es decir, 12 años después, ¿los argentinos estaban mejor? No, yo digo que no. Hechas las sumas y las restas, y yo vengo mucho a la Argentina, a mí me parece que la calidad de vida se ha deteriorado en esos 12 años. Y que los que más han sufrido y están sufriendo ahora no son las personas acomodadas, de clase media, alta, son los más pobres, ¿no? La inflación es un impuesto despiadado, sañudo, que castiga a los más pobres. Esencialmente. Esencialmente. Yo recuerdo el año 2003, cuando ellos ganaron, yo había decidido vivir aquí una temporada, alquilé un apartamento y entonces viví muy de cerca esa campaña. 100 pesos, el billete de más alta denominación, 100 pesos era dinero, Luis, era dinero. Ahora 100 pesos es una propina en el hotel. Son $7. No es siquiera un viaje en taxi. Exacto. Entonces, y es el billete de más alta denominación. Entonces, si uno dice, a ver, 12 años de kirchnerismo, ¿cómo estaba la moneda del 2003? ¿Cómo dejaron la moneda del 2015? Han devaluado 500, 600%. Macri dice 700. Bueno, por eso. Entonces, ¿cómo puede uno decir, dejo el país mejor, he creado riqueza, somos como Alemania, hay menos pobres que en Alemania? No nos tomen el pelo, no somos tarados. Probablemente seas el observador más sutil que tiene la televisión de habla hispana. Y es un piropo. Gracias, muchas gracias. Con ese prisma, definime a Cristina. Cristina pertenece a una estirpe de políticos antiguos. Es casi una pieza de museo. Es el político charlatán, el político hablantín y además el político histriónico, que sobreactúa, que todo lo dramatiza, lo exagera, que tiende al melodrama, ¿no? Entonces los discursos de Cristina eran melodramáticos. Todo lo exageraba tanto, ¿no? Las exageraciones son buenas en la literatura, en el arte, pero en la política no convienen. Ella pertenece, me parece, a esa familia antigua, porque ya eso es una antiguaya, ¿no? Del político que funda su poder en el verbo, en la palabra, el meeting, ¿no? Vamos a dar un discurso frente a los descamisados, ¿no? Vamos a hacer una cadena nacional y hablar y hablar y hablar. Me remite a Fidel, que daba discursos de 7 horas, ¿no? Pensando que los discursos cambian la historia, modifican las circunstancias objetivas de la gente. No, no sirven para nada. No sirven para nada. Porque al final de cuentas, en medio de esa hojarasca retórica, es como una enorme ficción, te alejan de la realidad. Entonces, ese tipo de políticos que construyen su poder en el poder de la palabra, a veces son casi personajes literarios. ¿Me explico? Claramente. Y sucesivamente llega Mauricio Macri, que con esa misma sutileza que veo cuando entrevistas, me gustaría pedirte que lo definas. Pertenece a una estirpe, a una familia de políticos completamente distinta, ¿verdad? Es el político moderno que no es bueno dando discursos, que no tiene ese poder hipnótico, ¿no?, del charlatán de plazuela. Es el político gerente. Es el político, este país es una empresa, esto es una corporación. Cada ciudadano tiene un título, una acción de la empresa. Es que yo voy a gerenciar el país como si esto fuera una corporación. Y voy a gerenciar esta empresa mejor que mi padre, que Franco. Así es que hay que llamar a un montón de CEOs, ¿no?, a ser posible ingenieros, no abogados, ¿no? Los abogados son sospechosos de ser un poco así, mafiosos no, ingenieros, científicos,
gente que va a los hechos. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4, exacto, exacto. No me eches un verso, no, no. O sea, es exactamente el viaje en la dirección contraria. Y yo creo que a la Argentina le ha hecho bien. Y por algo, yo creo que este país estaba harto de los discursos de la señora, de las cadenas de la señora, de todo ese relato real, maravilloso que ella construía. Porque la gente decía, pero es que ella vive en una nube de pedo. Es decir, en esa nube no vivimos nosotros, ¿verdad? Entonces el discurso de Macri funcionó porque de algún modo le dijo a la gente, yo estoy ahí abajo en la realidad donde están ustedes. Hay, si uno circula, al menos nosotros que vivimos aquí, no sé si lo has percibido, una intolerancia. Yo creo que el kirchnerismo culturalmente dejó como valor, entre comillas, que la intolerancia es buena. Uno puede ser intransigente con 2 o 3 valores, intransigente con la democracia, con el respeto por los derechos humanos, pero no intolerante en lo permanente. Y yo siento que el kirchnerismo ha instalado la idea de que ser intolerante... Bailey dice que Cristina vive en una nube de pedo, yo ya no lo escucho más. No escucho más a Bailey, no lo que dice. Correcto, es un gran error, es un error profundamente pueril, adolescente. No entienden el arte de la política, no lo entienden. El buen político no es el que se niega a hablar con su adversario periodístico. El buen político es el que dice, Bailey me ha criticado y ahora me pide una entrevista. Sí, por supuesto, le voy a dar una entrevista. Y le voy a demostrar que soy más inteligente que él y más tolerante que él. Los buenos líderes políticos son los que escuchan al adversario. A lo mejor detectan que hay lugares en los que el adversario puede tener algo de razón, ¿eh? Toman nota, seducen al adversario e intentan persuadir al adversario de que mis argumentos son mejores que los tuyos. En las democracias más avanzadas, el que ocupa el poder está obligado a hablar con sus detractores periodísticos. Uno no puede decir, no, yo solamente hablo con Víctor Hugo, porque es amigo de la casa, pero si La Nación o Clarín me piden una entrevista, de ninguna manera. No, el ejercicio del poder implica hacer esas concesiones, ¿verdad? Ya que lo trajiste, ¿qué pensás de Víctor Hugo Morales? A mí me parece que era un grandísimo periodista deportivo, un gran relator de fútbol, ¿no? Pero olvidó algo bien sencillo, y es que el periodismo hay que ejercerlo siempre desde la trinchera de la oposición, siempre. A mí me parece que él se subió demasiado al tren del poder, demasiado. Creo que eso no conviene. Siempre que hablo con un escritor y apelando a la capacidad de las metáforas propias de los escritores, me gusta preguntarle algo bien sencillo como ¿cuál es el sentido de la vida? Yo creo que la vida no tiene sentido, es caos puro, no hay justicia, no hay final feliz, todo termina mal. Aceptado eso, que alguien está escribiendo un guión humorístico y que el final va a ser amargo y triste, me parece que no nos queda, Luis, sino aferrarnos al placer. Ahora bien, donde yo encuentro el placer, tal vez no lo encuentras tú, ¿verdad? Pero solo tú sabes, si acaso, qué te da placer. No dejes que otros decidan por ti. No dejes que otros te digan cómo gobernar tu vida. Entonces, tal vez lo único que le da un precario sentido a la vida
es descubrir dónde está el placer para ti y ejercitar tu libertad, ser valiente y decir, si esto me gusta, si esto me hace bien, si esto me hace sentir vivo, esto es lo que yo voy a buscar, lo que yo voy a abrazar. No me importa lo que digan mis papás, mis hermanos, mis amigos, mis tías, los curas, la gente honorable. Porque si uno renuncia a esos pocos placeres seguros, la vida me parece que es una ceremonia tediosa, mediocre, chata. Pongámonos nietzscheanos. Hay que ser más dionisíacos y menos apolíneos. Seguro, absolutamente. Sí, absolutamente. Mucho más epicúreos, hedonistas, vividores, sibaritas. Yo te decía antes de comenzar la entrevista, has venido, grabemos algo, dejemos un testimonio de este encuentro. Porque yo soy un poco fatalista y yo estoy siempre pensando, te mueres mañana, te mueres mañana. No pienses que porque tenemos 50 y pocos años vamos a llegar a 80. No. Y entonces vivir la vida con la sospecha de que esto se puede terminar a fin de año resulta conveniente. Y volviendo a tu libro y para ir cerrando, ¿cómo aceptan o cómo asumen tus parejas? Sea tu primera esposa, tu segundo novio o tu actual esposa, esta militancia en lo dionisíaco, sabiendo que hay riesgos en esto. Sí. No tan bien, ¿eh? No tan bien, porque supongo que la felicidad conyugal, familiar, está fundada en una vida un poco más estable, ¿no? Con mi primera esposa, con mi novio, ahora con mi segunda esposa, que es tan jovencita, a veces he tenido desencuentros de esa naturaleza. Por ejemplo, mi primer matrimonio, yo viví en Washington, había dedicado 3 años a escribir una novela, me había gastado casi todos mis ahorros. Y ella me decía, por favor, no publiques esta novela, vas a joderlo todo. Estamos tan felices acá. ¿Por qué tienes que contar tu infancia, tu adolescencia, con quién te acostaste, a quién no te pudiste follar, qué drogas consumiste? Hazle caso a tu mamá, hazle caso a tu tío, hazme caso a mí, tenemos una hija. No hagas esto. Y yo le decía, no, lo tengo que hacer. Si este fuera el último año de mi vida, tengo que publicar esta jodida novela. Entonces, de alguna manera, perseguir el placer con tanta inmediatez o premura, a veces dinamita un poco, digamos, la parte tranquila, familiar, que la pareja comprensiblemente desea, ¿no? Terminemos esta nota como corresponde. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? Tal vez me hubiera gustado que me preguntaras quién va a ganar el domingo 5 de junio en Perú, a quién voy a votar y qué haré luego. Vamos. Porque entiendo que hace poco entrevistaste a don Mario Vargas Llosa, ¿no? Un gran peruano, premio Nobel, hombre, brillantísimo. Él hace una campaña muy lúcida y muy apasionada por el señor Kuczynski. 77 largos años ya, mayorcito. Y don Mario se opone, yo diría que casi hepática, biliosamente a la hija de Fujimori. A Keiko. Sí, y dice que si Keiko gana es casi el fin del mundo. Y que Keiko, de ocupar el poder, va a instaurar una dictadura, va a liberar a los ladrones, a los asesinos, y entonces el Perú perderá la democracia y será el caos. Y yo creo que don Mario, que es un gran exagerado, porque por eso es un gran novelista, en este caso exagera un poquito demasiado. Yo creo que gane ella o gane él, las dos son opciones casi idénticas de derecha. ¿Y a quién vas a votar?
Yo voy a votar a la hija de Fujimori, solo por llevarle la contraria a Vargas Llosa. Solo por esto. Y también porque el otro me parece que ya está un poco abuelito, ¿no? Postularse presidente con casi 78 años. Claro. Un periodo de 5 años, Luis. Es un tema, ¿eh? Me parece. Entonces, y la hija de Fujimori, yo tengo una defensa un poco rara. Digo, bueno, ella es hija de un dictador. No tiene la culpa, ¿no? No está obligada a ser dictadora ella también. Yo soy hijo de un dictador. Mi padre era un dictador del carajo, ¿eh? Me pegaba, me insultaba, me humillaba, no se reprimía. Era un dictador. Ahora, somos hijos de dictadores, Keiko Fujimori y yo. Yo como hijo de un dictador, no por eso voy a ser yo también un dictador en mi familia, yo no les pego a mis hijas. Entonces, me parece que hay que darle a la pobre señora Keiko Fujimori la oportunidad de aprender de los errores del papá, y bueno, si los peruanos la eligen, yo creo que va a estar todo más o menos bien. Y venga la yapa, porque también se acerca otra elección, que es Trump. Ah, mira, esa es una gran pregunta. Trump contra Hillary. Ya la cosa está planteada así, Trump va a ser el candidato republicano. Es un gran peligro, ¿eh? Definime a Trump. Yo diría que es un neofascista, es un charlatán neofascista, un demagogo, populista, neofascista. Me recuerda un poco a Le Pen, me recuerda un poco a Berlusconi, el que odia a los inmigrantes, el que es racista pensando que es divertido ser racista, luego billonario, un ególatra, y un hombre que excita los peores sentimientos de la tribu. Ahora bien, ¿es seguro que va a perder? Porque las encuestas ahora, mayo de 2016, predicen que va a perder. No, no. Va a ser un candidato formidable y le puede ganar a la señora Hillary Clinton. Sí, es un gran peligro, un gran peligro. ¿De poder votar, votarías por Hillary? De ninguna, pero no cabe ninguna duda, y voy a votar por Hillary. Yo soy ciudadano de Estados Unidos desde el año 97 y voté con mucha convicción por Obama, creo que ha sido un gran presidente, y no puedo votar por Trump, entre otras razones, porque yo soy un inmigrante. Claramente. Y él tiene un discurso antiinmigrante que es horroroso. En mi casa trabajan varios inmigrantes que no tienen papeles, y son personas buenas, trabajadores honrados. Deportarlas sería una barbaridad, ¿no? Yo voy a votar por Hillary Clinton, con toda seguridad. Es muy bueno entrevistarte, porque cuando uno te lee, cree que siempre es más atractivo leerte, y cuando uno te escucha, se da cuenta que es más atractivo escucharte. Así que ha sido un gusto verte. Gracias. Ha sido un gran gusto Igual para mí. contigo, Luis. Hasta pronto. Lo mejor para vos.